TEA. Bueno, hoy vamos a estar con Gabriela Perretti y Brenda de la Fuente, que son dos terapistas ocupacionales, que van a estar hablando del impacto de la sensorialidad en la alimentación. Bueno, la alimentación es un tema que nos preocupa a la mayoría de las mamás, y bueno, una charla muy interesante. Primero van a hacer la disertación y después al final, si se van presentando preguntas durante la charla, nosotros las vamos a ir anotando y las respondemos todas juntas a lo último para no perder el hilo de lo que están disertando. Bueno, no sé, empezás vos, Gaby, ¿te querés presentar? Sí, bueno, buenos días. Perdón, cosas que pasan, son el teléfono. Bueno, nada, soy Gabriela Perretti, licenciada en terapia ocupacional, y estamos con Brenda de la Fuente, que también es licenciada en terapia ocupacional, y antes que nada sí quería agradecerles por la invitación y por participar en las jornadas que realmente me parece que son necesarias, y sé que son un grupo que se ponen a trabajar, y la verdad que los admiro. Bueno, ahora voy a compartir el Power con el que vamos a empezar a trabajar. Chicas, yo los tenía acá, vieron que yo los compartí. Tranqui. A ver. Lo cerré sin querer. Ahí estamos. Bien. Bueno, acá estoy. ¿Está? ¿Ahí se ve? Sí. A ver si se pone grande. Acá estamos. Bueno, cuando nos convocaron para la jornada, digamos, me pareció importante poder trabajar sobre el impacto en la sensorialidad, de la sensorialidad en la alimentación, básicamente porque a lo largo de este último tiempo nosotros hemos recibido en el consultorio muchas, digamos, derivaciones que están directamente relacionadas a lo que es el trastorno de la alimentación o al desorden de la alimentación, ¿sí? Y también en la virtualidad nos ha pasado que a pedido de pediatras tuvimos que hacer y reinventarnos en poder hacer nuevas evaluaciones para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando uno tiene el primer contacto con los papás, cuidadores de los niños, una de las preguntas que empiezan a aparecer tienen que ver es si va a comer, qué le está pasando, cómo lo puedo ayudar, y fundamentalmente empezamos a escuchar ya desde el momento de la primera llamada un proceso de angustia que es realmente muy importante. Pero no queda solamente en un proceso de angustia, sino que no es solamente que el niño no puede comer, sino que hay, cuando llega el momento de la alimentación, hay realmente una batalla y un desgaste por parte de la persona, en ese momento padre, cuidador, que esté con el niño, para poder producir el acto de la alimentación, ¿sí? Entonces, primero quiero contarles que una de las incumbencias importantes de la terapia ocupacional tiene que ver con las áreas de desempeño. Una de las áreas de desempeño en las cuales nosotros trabajamos es el área de alimentación. Este área de alimentación tiene un paso a paso de actividades que hacen que estas actividades sean tan significativas y necesarias para el sujeto para poder llegar a lo que es la independencia y la autonomía, ¿sí? Entonces, cuando pensamos junto con Brenda digamos, el objetivo de la charla, en un primer momento, digamos, lo que se nos presentó tiene que ver con esto de poder entender, más allá de promover una rutina, hábitos,
dentro de lo que es el proceso de alimentación necesario para un niño se pueda desarrollar, es poder entender que esto es un proceso y es un paso a paso, ¿sí? Y bueno, la idea es que a lo largo de la charla poder entender la complejidad de esto, y bueno, nada, lo iremos desarrollando, ¿sí? En los últimos estudios que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Valga la redundancia, surgen más o menos que la población con chicos que presentan la condición de TEA, entre un 70 y un 90% presentan, digamos, acompañado de un trastorno de alimentación o de desorden alimenticio. Si bien las causas pueden ser muy variadas, la realidad es que de ese total, de ese porcentaje, el 70% de los casos coinciden en que presentan una hiperselectividad al momento de comer. Cuando hablo de una hiperselectividad, hablo de una restricción de alimentos, y ya puede ser por color, textura, consistencia, visual, ¿sí? Es una restricción total y que a veces es muy, digamos, complicado, y es un desafío para los chicos poder introducir la alimentación. Bien, y bueno, dentro de este porcentaje que nombró anteriormente Gaby, vamos a encontrar que los desórdenes de alimentación van a afectar en lo que es la salud del niño, el crecimiento, el desarrollo, por lo que va a traer una mala calidad de vida tanto para el niño como para el cuidador, ¿no? Que ve que su hijo no come, no recibe los nutrientes adecuados. Esto se va a volver un problema al momento de la alimentación dentro de lo que es el seno de la familia. Puntos que tenemos que aclarar principalmente es que no existe una receta mágica para que resuelva este tipo de desorden. No es que, a ver, uno le dice al niño, a la madre o a esa familia, bueno, tienen que hacer esto, esto y esto, y es la solución. No, es un proceso largo, muy paulatino, que va muy de a poco, y hay que tener en cuenta que cada niño responde de manera particular, ¿sí? Lo que puede ser funcional para un niño puede no serlo para otro, lo que puede llevar más tiempo para un niño. Siempre nosotras tenemos que tener en cuenta las particularidades de cada uno de estos niños y tener en cuenta que hay determinados enfoques que van a trabajar en relación a lo que es el tema de la alimentación. Bueno, una vez, nada, con esto que estamos diciendo, bueno, ahora nos vamos a meter directamente en lo que es la alimentación. Si bien para todos nosotros es un proceso, ¿sí?, mediante el cual cualquier ser vivo consume de diferentes tipos de alimentos con el objetivo de poder recibir los nutrientes necesarios para poder sobrevivir, la realidad es que la alimentación comienza siendo un acto reflejo para convertirse en un acto voluntario en el cual se debe aprender. Y se produce todo un proceso de aprendizaje hasta llegar a la adquisición de este hábito, ¿sí? Necesario, y yo siempre digo esto de que la alimentación es como la energía para que nuestros niños tengan esto de poder desarrollarse y tanto poder realizar las actividades de la vida diaria como los procesos de aprendizaje. Pero la alimentación es una serie de comportamientos o conductas que se van adquiriendo dentro de lo que es el ámbito familiar. Vuelvo a repetir, es un proceso que se va aprendiendo dentro de un contexto que tiene que ver con las particularidades culturales de cada familia, ¿sí? Es una conducta que va a ir atravesando a lo largo de la etapa de la infancia, paulatinamente, y también se basa en la relación adulto-niño. Entonces, ya empezamos a hablar o entender a la actividad como una complejidad, ¿sí? Una complejidad que habla e involucra a las áreas de desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, si entendemos esta complejidad dentro de lo que es el proceso de alimentación, tenemos que entender, o vamos a empezar a comprender. Nosotros desde terapia ocupacional hacemos algo que se llama análisis de actividad. El análisis de actividad es nuestra herramienta de incumbencia
propia y que tiene que ver con un análisis profundo de cada una de las actividades, ver cuáles son los requerimientos propios de esa actividad y qué potencial tiene la persona para poder llevar adelante esa actividad y qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis complejo de esta actividad, la realidad es que nos encontramos que poder comer implica un montón de variables. Entre ellas tenemos todos los aparatos internos, ¿sí? Aparato circulatorio, digestivo, metabólico, ¿sí? Excretor, respiratorio, todos nuestros aparatos se ponen en juego a la hora de comer, sumado a que el niño para poder comer, o cualquier persona para poder comer, tiene que tener prerequisitos que tienen que ver con la organización corporal, que tiene que tener un control de su cuerpo, la manipulación de sus miembros para poder manipular la comida, los utensilios, etcétera, ¿sí? Que tienen que ver con destrezas y rutinas motoras. Por otro lado, cuando vamos a comer, a nivel sensorial, de los sistemas sensoriales, están involucrados todos los sistemas, desde el gusto, el olfato, el tacto, la audición, el sistema vestibular, en cuestión de poder organizarse y percibir, la percepción para la percepción de la organización de su cuerpo, y un octavo sentido que tiene que ver con la interocepción. Esta interocepción tiene que ver con qué siento internamente, qué siento, si tengo hambre, si tengo sed, poder distinguir en qué momento tengo hambre, en qué momento tengo sed, si me duele la panza, si esto me genera algo, ¿cuándo tengo que dejar de comer? Es un sentido que tenemos que aprender a que está funcionando y cómo está funcionando. Y por otro lado, tenemos el ambiente. El ambiente donde cualquier persona come, un niño, un adulto, tiene que ver, no solamente son características físicas del ambiente, que seguramente va a influir en todo lo que tiene que ver con el ambiente del ruido, si hay muchas personas, si, no sé, a ver, si hay muchos objetos en el ambiente y esto me abruma. Bueno, depende de un montón de situaciones, pero también está el ambiente emocional. Si yo tengo al niño y le estoy dando de comer, pero yo estoy muy ansiosa y estoy muy nerviosa, porque nada, no como y yo ya sé que me va a evitar poder comer, yo ya doy señales. Por ejemplo, yo en este momento estoy nerviosa, mi latido va a ser más rápido, mi respiración es diferente, el otro ya se da cuenta que mi situación de ansiedad aumentó. Esto también pasa en los niños, perciben toda esta situación y este ambiente en la relación emocional también la pueden percibir y ya no es un momento placentero que tiene que ser toda situación toda situación de sentarse a comer, sino también, digamos, aparece lo displacentero, o el ambiente donde a mí me sientan a comer y me dan un pedazo de alimento, ingiero y ya me empieza a doler la panza, ese ambiente me trae recuerdos displacenteros y no voy a estar orientada a querer comer en ese lugar. Muchos de nuestros niños terminan comiendo solos porque es más fácil darle de comer y el ambiente no ofrece las oportunidades de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, toda esta complejidad hace al proceso de alimentación o a la actividad de alimentación. Bien, bueno, entonces teniendo en cuenta la complejidad de la alimentación, vamos a tener en cuenta que también se aprenden hábitos y destrezas. Por ejemplo, desde lo que son las destrezas cognitivas, lo que son la espera de turnos, ¿sí? A ver, el niño está sentado en la mesa y tiene que esperar el momento que su mamá le dé la comida, esperar para que el otro. Perdón, no tengo. Bueno, no importa, dale. Bien, entonces todos los que son las destrezas, tanto cognitivas como también de comunicación, interacción, lo que es la interacción con un tercero, ya sea con el hermano, con la familia en sí, el contacto visual,
Y dentro de lo que son también los componentes y las destrezas motoras, el poder servirse, coordinar ambos brazos para poder pinchar un alimento, la coordinación oculomotora, para poder cortar el alimento, servirse del plato, servirse de la fuente y servir de un vaso, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta, un poco volviendo a lo que es los hitos del desarrollo alimentario infantil, como más o menos para ejemplificar, tenemos que tener en cuenta que todo esto que vemos acá, que ahora lo vamos a ir explicando de a poquito, tiene que estar como preadquirido, si son los prerequisitos también que uno necesita en cuanto a lo que es el desarrollo motor para poder llegar al momento de la autoalimentación. Entonces, como dijo Gaby anteriormente, desde el nacimiento, la alimentación es un reflejo, ¿no? Que es el reflejo de succión, en donde el niño succiona el pecho de la madre para obtener su alimento, que en ese caso va a ser la leche. Y vemos que posteriormente, ya cerca más de los 6 meses, vamos a tener el niño que va a poder sujetar el biberón, la mamadera con sus manos. Después de los 6 meses ya cambia la consistencia del alimento, empiezan las primeras papillas, entonces el chico va a tener la destreza de poder limpiar la cuchara con la lengua. Los movimientos de la lengua van a ser antero-posterior, ¿sí? Digamos para adelante y para atrás solamente. Después de los 9 meses ya va a empezar a masticar alimentos un poquito más sólidos, va a poder tomar de un vaso con ayuda. Luego, a partir de los 12 meses, va a empezar a ser un poquito más independiente en lo que es, por ejemplo, el uso de la cuchara, para ir ya más posteriormente a lo que son los movimientos más rotatorios dentro de la boca. Y a partir ya del año y medio, va a empezar a poder pinchar solo con el tenedor, a partir de los 2 años, a empezar a querer explorar un poco, y esto de buscar abrir el alimento, empezar a querer hacerlo de manera independiente, para llegar ya después de los 3 años a ser partícipe de lo que es la preparación, de interesarse por lo que es la preparación de ese alimento. Bien. Ahora sí puedes pasar. Esto es importante para que veamos todos los procesos de aprendizaje que tienen que atravesar el niño para poder comer, ¿sí? Más allá, cuando nosotros pensamos en el Power, dijimos, bueno, esto lo ponemos, la realidad es que son distintos hitos de desarrollo que se van atravesando en función de, del aprendizaje del desarrollo típico, ¿sí? Entonces, todo esto el niño tiene que ir aprendiendo, y muchas veces tenemos que estar atentos, bueno, en el caso de los profesionales, a cómo se va desarrollando estos procesos de aprendizaje. Sí, también tener en cuenta esto que hablábamos anteriormente, Gaby, que quizás a veces llegan niños al consultorio con un tema de selectividad, pero nos damos cuenta que hay ciertas cuestiones, como por ejemplo el uso de utensilios y la independencia en el cortado, que todavía no está adquirida, entonces hay que ir como más atrás y trabajar en estas cuestiones. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando anteriormente, toda la complejidad de la alimentación y las destrezas que involucra, sabemos que la alimentación no implica solamente el acto de comer, sino es la actividad sensorial más compleja. Entonces, acá ahora lo que vamos a tratar de ir explicando, y de manera simple, ¿no? Porque es mucho más complejo, a qué se deben algunas de las alteraciones en la alimentación. Uno de los más habituales, de los componentes más habituales, tiene que ver con la sensorialidad. La sensorialidad va a depender, digamos, las características sensoriales de cada niño va a depender única y exclusivamente de cada niño, y de la manera que va a procesar la información ese niño y poder dar una respuesta. ¿Qué mecanismo de resolución tengo o de regulación para poder enfrentar estos procesos o lo que me va llegando? Esto va a ir como también muy relacionado a los patrones sensoriales de funcionalidad. Esto realmente es una charla aparte igual, pero teniendo en cuenta de qué manera recibe el niño, digamos, el estímulo, cómo llega y cómo lo va a ir procesando, vamos a tener determinados tipos de respuestas, ¿sí? Esto se habló mucho, digamos, en las distintas charlas, digamos,
yo escuché mucho de esto, ¿no? De cómo el niño que presenta la condición de TEA presenta esta alteración o no de procesar la información. Por ejemplo, a nivel táctil, muchos de nuestros niños pueden rechazar, evitar o manifestar algún tipo de conducta, como por ejemplo llegar a una arcada, a un vómito, ¿sí? Que quizás en un primer momento nosotros lo tomamos como, uy, mirá lo que me está haciendo, el chico no quiere comer. Uno lo ve como, muchas veces como un capricho, pero no es un capricho, es porque nuestros niños no están procesando bien la información y bueno, responden de determinadas maneras, ¿sí? Cuando ingresa la comida hay determinadas tolerancias que no, digamos, hay determinados inputs que no los pueden tolerar y responden de estas maneras. El visual es otro, digamos, muy fuerte dentro de lo que es el proceso de alimentación. Se habla de que digamos, pueden rechazar, evitar o responder conductualmente ante formas, ante colores. En la bibliografía se habla mucho de que los colores verdes y rojos son a los que más se rechazan y están muy relacionados con las frutas y las carnes. Bueno, estas son cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta en función de qué tipo de perfil sensorial tiene cada uno de los niños. Y los perfiles sensoriales se van como combinando también y van teniendo respuestas a lo largo del día. Otro de los sentidos que nosotros en el tratamiento tenemos muy en cuenta es el olfatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el olfativo es muy reactivo. Es un sistema donde me llega la comida, procesa directamente porque tiene mucho acceso a este proceso directo y respondo rápidamente. Lo abrumo rápidamente. Entonces muchos de nuestros chicos, por ejemplo, si le damos una verdura, una fruta, emana mucho olor. Entonces esto lo abruma, lo van a rechazar, lo van a evitar, o van a aparecer conductas que están relacionadas a esto. Y por otro lado, muchos de nuestros niños comen a nivel procesado, porque el procesado disminuye el olor. Entonces ahí hay que ver si hay una cuestión a nivel táctil o hay una cuestión a nivel olfactorio o una cuestión a nivel mixto. Entonces hay una combinación de procesos sensoriales que afectan, más que afectan, aumentan el desafío para poder alimentarse. Entonces uno trabaja en función de cuestiones positivas, hacia dónde puedo llegar, no hacia dónde puedo llegar, sino desde dónde empiezo para poder mejorar, ¿sí? La adversión se va a dar a texturas, olores, colores, temperaturas. Muchas veces hay chiquitos que comen o todo muy frío, o todo muy caliente, o solamente a temperatura ambiente. Marcas de alimentos. Es muy común escuchar que comen solamente un tipo de papas fritas, o solamente un tipo de yogur. ¿Sí? Todo esto lo que hace es afectar la calidad de la alimentación y de la dieta nutricional. Entonces, pero también lo que tenemos que tener en cuenta, que es muy importante, que no solamente afecta a lo nutricional, sino también la relación entre el adulto que está enseñando o el adulto que ofrece el alimento con el niño, ¿sí? Esto Maggie ayer lo planteaba, ¿no? ¿Qué pasa en esta relación cuando el adulto se cansa? Y cómo, porque somos seres humanos y nada, hay una relación entre ese niño y ese adulto que tenemos que sostener y contener continuamente, bueno, y muchas veces aparecen las conductas. Bueno, otro de los componentes tienen que ver con las alteraciones gastrointestinales. En este punto tenemos que tener en cuenta que este componente va a estar directamente relacionado con la intolerancia a la alimentación y por otro lado con los trastornos de sueño. Digamos, un niño que no come, que tiene hambre, seguramente va a tener problemas para poder dormir y conciliar el sueño, ¿sí?
Bueno, muchas de estas cuestiones están relacionadas a síntomas que van a estar presentes, como el dolor de panza, bueno, ahí dice dolor intestinal, estreñimiento, diarreas a repetición, tenemos reflujos, procesos donde uno ve continuamente arcadas cuando le da un tipo de alimento. Bueno, básicamente las alteraciones del sistema gástrico pueden llegar a ocasionar situaciones displacenteras y el chico ya no quiere alimentarse, no va a estar orientado a poder comer. Nos tenemos que acordar en este punto que tenemos algunos niños que no son no verbales. Entonces, si me molesta algo internamente, y acá empiezo a articular con el sistema interoceptivo, me molesta algo, no sé qué me está molestando, pero ¿cómo lo comunico? Es mucho más fácil comunicarlo por una conducta, no mucho más fácil, sino que me va a salir comunicarlo por una conducta que quizás de buscar o entender la forma de poder comunicar de que algo me está pasando. Por eso se trabaja muy articuladamente con las fonoaudiólogas, el poder comunicar que algo internamente lo estoy sintiendo. O sea, nosotros vamos a trabajar todos los procesos de interopercepción y al mismo tiempo, junto con la fono, vamos a tener que trabajar los procesos de comunicación para que puedan comunicar. ¿Por qué? Porque si el niño no logra comunicar y aparecen estos síntomas, la comida, en el momento de la comida, sigue siendo displacentero. Y otro punto importante en esto es tener en contacto con una nutricionista, el área de nutrición o el área de gastroenterología, y bueno, encontrar profesionales que estén relacionados que estén especializados con esta área, porque bueno, a nosotros nos ha pasado, bueno, vamos a empezar a trabajar determinadas texturas, porque lo hablamos con los padres, y de repente hacemos una interconsulta con nutrición, y nos dicen, no, Gaby, no podés ir por acá, porque este niño no está nutrido, necesito que se empiece a nutrir, necesito que empiecen a trabajar determinados nutrientes con determinadas texturas para poder ayudarlo a nutrirlo. Entonces, empezar a trabajar el proceso de alimentación es realmente complejo, porque tenemos que también tener en cuenta si ese niño está nutrido y de qué manera está nutrido, o si no está nutrido, y cómo poder ayudarlo a nutrirse. Voy muy rápido, me avisan. Bien, entonces dentro de lo que son los problemas conductuales, vamos a ver que hay muchos padres que nos dicen que estos problemas o esta dificultad en la alimentación aparecen desde edades muy tempranas. Siempre cuando hacemos la parte de la evaluación y la historia del desarrollo, nos cuentan que quizás ya desde los 6 meses ya les costó el pasaje de lo que es del líquido a sólido, de sólido a semisólido. Entonces en lo que son los pasajes de texturas de alimentos, ya vemos que hubo cierta dificultad. Son padres que los van a identificar como niños súper selectivos o muy exigentes, y que probablemente van a presentar una mayor predisposición por este picoteo, ¿sí? Esta preferencia por comer ciertos snacks o alimentos que la verdad que de nutritivos no tienen mucho, pero que son los que prefieren, y principalmente en los momentos entre comida, como más anteriormente a la comida, y bueno, y ya llegan un poquito más llenos al momento de la alimentación. Bien. Y después, por último, pueden presentarse chicos que tienen desafíos en las destrezas motoras, tanto motoras como motoras de base sensorial. Entonces, nosotros, como esto relacionándolo un poco a lo que hablamos antes de los hitos del desarrollo alimentario y todos los prerequisitos que necesitamos para que ese niño pueda autoalimentarse. Entonces, en lo que es la dificultad en la organización y control de su cuerpo, ¿sí? En lo que es también el tono postural, el poder sostener el tronco mientras está sentado, en el poder disociar el tronco de sus manos, en lo que son las habilidades manuales, ya sea para la coordinación
bimanual y bilateral para cortar el alimento, para servirse, para sostener con una mano el plato y con la otra el tenedor, para poder pinchar y dirigirse el alimento a la boca. También va a necesitar todo lo que es la coordinación óculo-manual, así que esos ojos guíen al movimiento de esas manos. Vamos a necesitar también que este chico tenga desarrollado lo que es la estabilización de escápulas y a nivel de lo que es fuerza del hombro, poder levantar el hombro y dirigir sus miembros superiores hacia adelante. También vamos a tener en cuenta que si tiene alguna dificultad en poder manipular determinado alimento, va a estar restringido lo que es la exploración. Entonces ahí estamos limitando todo lo que son las oportunidades de exploración. Y bueno, por último también, un poco relacionándolo a lo que hablábamos de estas cuestiones motoras de base sensorial, lo que es la planificación, ¿sí? La ideación, la planificación y la ejecución, es decir, tener la idea del movimiento que tiene que hacer y el cómo lo tiene que hacer para poder llevar a cabo ese movimiento que requiere el cortar con cuchillo y tenedor o que requiere pinchar el alimento y dirigirlo hacia la boca. Sí, o muchas veces lo que nos pasa es que el alimento llega a la boca, pero no sabe qué hacer con la boca. Entonces, acá hay un trabajo de lo que es la planificación motora, juntamente con el área de fonoaudiología, para trabajar las praxias orales, porque bueno, también es un hito de desarrollo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y los problemas de alimentación que podemos observar, si bien ya lo fuimos diciendo, vamos a hacer como un pequeño resumen. Variedad, digamos, la variabilidad en cuanto a lo que son los alimentos son extremadamente limitados. Hay negativa a poder comer sólidos, o en esta transición, muchos chicos que comen procesados y cuando intentamos comer, digamos, llegar a lo que es el sólido se dificulta. Conductas disruptivas, marcados rituales. Muchos de nuestros niños necesitan distractores, que hoy en día el tema de la pantalla está muy fuerte. Estos distractores tienen que ver con prestar atención a otra cosa, porque el desafío es tan grande que mi atención la necesito poner en otro lado porque no puedo sostener este desafío con esta variabilidad sensorial y con todas las variables que tiene. Entonces, bueno, necesitan marcados rituales para poder comer. Alteraciones en el ritmo de la comida. Hay chiquitos que la comida puede llegar, nosotros hemos tenido un chiquito que duraba 1h30, 2, el momento de la alimentación, y para los papás era fundamental que pueda comer, como también tenemos por el otro lado los chiquitos que nada, comen rápidamente. Bueno, otras características de alarma tienen que ver con el ingerir todo procesado, que puede estar relacionado con la textura o, como les dije antes, con el tema del olfato. Puede presentar náuseas al ingerir el alimento, o simplemente cuando se le acerca el alimento. Nosotros teníamos en el consultorio un chiquito que solamente aparecía el juguete de un tomate y ya nos vomitaba. Por ejemplo, identificar rápidamente cualquier partícula dentro de algún, digamos, alimento procesado. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora uno de los nenes que llegó a los 4 años solamente dentro de su nutrición comiendo vitina. Y cuando la mamá intentaba ponerle algún alimento procesado mezclado con la vitina, él se daba cuenta. O si había alguna pedacito, grumo de la vitina que se generaba, también se ha dado cuenta. Gracias a Dios le estamos dando el alta. La verdad que para mí es un gran logro en ese nene. La selectividad con determinadas marcas, de productos, hay determinadas marcas y lo que suele suceder es que, como por ejemplo, en esta marca de papas fritas come, le voy a meter algún producto. Entonces, ¿después qué pasa? Deja de comer también la marca esa, y es un gran problema. Huelen todo antes de querer ingerir algo. Son selectivos con el tipo de utensilio para poder comer. Por ejemplo, es muy común escuchar que se le rompió la taza, le tuve que comprar una taza nueva y dejó de tomar la leche, dejó de tomar agua.
presentan dificultades en todo lo que son las actividades donde involucra la zona intra y perioral, por ejemplo, el cepillado de dientes, o por ejemplo son chiquitos que no se los pueden tocar en la zona o dar una caricia. Me acuerdo que hace un tiempo atrás nos habían llegado una gorrita que había sido derivada porque el problema básicamente era de que si no trabajábamos el proceso de alimentación iba a botón gástrico, y nada, era una chiquita que llegó muy pequeña, y una de las cosas que teníamos que, bueno, en realidad su experiencia de estar con sonda y con oxígeno había dejado como experiencias muy displacenteras cuando se le tocaba toda la zona de la cara o introducía cualquier cosa dentro del alimento, de la boca, y el alimento menos. Entonces lo que primero que tuvimos que empezar a trabajar, me acuerdo que la regulaba muchísimo estar arriba de la hamaca, que se sentaba la mamá y ella, y lo que trabajábamos era simplemente que se puedan dar besos, que tolere primero esto de poder darse besos entre ellos en los cachetes, y después empezamos a ensuciarle a la mamá la cara con quesos, y después con dulce, primero fue con dulce y después con quesos. Así que, nada, estos son procesos que tenemos que ir teniendo en cuenta. Bueno, para poder llegar a esto, básicamente tenemos que hacer una muy buena evaluación. La evaluación, en este caso, de los trastornos o desórdenes de alimentación, la sugerencia es hacerla de manera integral. Si no hay todo un equipo armado, es poder hacerla de manera integral con lo que vayamos, digamos, o con el mismo equipo, digamos, tener los profesionales, o ir haciendo interconsultas. Pero cuanto más rico es el proceso, digamos, interdisciplinario, es mucho mejor la evaluación. Desde lo que es, yo les dije, ¿no?, el gastroenterólogo, porque quizás hay problemas gastrointestinales que pueden ocasionar displacer, y bueno, al no tener, digamos, son niños no verbales, no pueden comunicar, entonces tenemos que trabajar muy fuertemente esto. Los nutricionistas, nosotros necesitamos saber qué tipo de nutrientes necesita ese chico y qué características para poder trabajar toda la aceptación de este alimento. El odontólogo, bueno, para nosotros es fundamental. Hay niños que tienen caries, hay niños que les duele meterse un alimento en la boca, les duele tomar agua. Entonces la salud vocal es importantísima. El psicólogo, bueno, es importante en poder sostener lo vincular y los procesos que se van dando dentro de lo que es el sostén y el apoyo familiar. Fonoaudiólogo a partir de lo que es la masticación, deglución, los procesos respiratorios en cuanto a lo que es la kinesiología, y bueno, la terapia ocupacional. Y sobre todo, yo creo que dentro de lo que es este proceso de evaluación, siempre les digo a los papás que ellos están dentro de estos procesos. Ellos son los que nos van a dar todo lo que nosotros necesitamos para poder encontrar las estrategias junto a ellos. Esto es algo que se hace, digamos, porque nosotros no estamos continuamente con el chico, ustedes están, digamos, los papás son los que están continuamente con el niño, y del hablar y de poner en palabras continuamente lo que le está pasando, vamos a encontrar soluciones en conjunto. Porque muchas veces podemos tener mucha teoría, pero a veces el escuchar al otro nos permite saber qué teoría utilizar. Entonces me parece que esto es importante. Entonces es una evaluación integral. Y dentro de esa evaluación integral, dentro de lo que es terapia ocupacional, hacemos lo que es una evaluación de desempeño ocupacional del niño al momento de la alimentación, niveles de autonomía y participación. Esto tiene que ver con cuáles son los prerequisitos que tiene y desde dónde empezar a trabajar. Destrezas motoras, digamos, y planificación, esto de que si percibe sensorialmente para poder llegar a una ideación y poder hacer una planificación y llegar al acto de comer. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con el ambiente? ¿Dónde se alimenta? Las personas que comen con él, con quién come, con quién deja de comer.
las rutinas familiares, las costumbres familiares. Me acuerdo que uno de los chiquitos, la mamá decía, bueno, necesito trabajar con la alimentación. Bueno, empezamos a trabajar sobre el ambiente, creíamos que el ambiente había que modificarlo, pero en la escucha, junto con la mamá, nos dijo, no, chicas, yo como en el sillón y en la mesa ratona, yo eso no lo voy a cambiar, necesito que se trabaje de esa manera. Bueno, hubo que buscar estrategias para respetar la cultura de esa familia, ¿sí? Bueno, y por otro lado, lo que hacemos es el determinar el perfil sensorial, los patrones de funcionamiento sensorial del niño. ¿Para qué me sirve esto? Para saber por dónde empezar y de qué manera ofrecer el estímulo. Una vez que yo ofrezco este estímulo, tengo que saber cuál es la graduación o de qué manera se lo voy ofreciendo. Y este punto de la graduación es importantísimo, porque va a ser el niño el que nos va a marcar los tiempos del tratamiento, porque hay que respetar los tiempos particulares de cada niño. Tenemos que entender que no es solamente probar el alimento, sino que antes de probarlo, necesito poder tolerarlo que esté cerca, mirarlo, olerlo, tocarlo, manipularlo, y recién quizás le puedo dar un besito, y después de darle el besito puedo llegar a probar el alimento y no tragarlo, sino que ingrese dentro de la boca. Entonces, es complejo. Ahora Brenda va a ir contándoles la escalera que nosotros utilizamos para poder llegar a lo que es la alimentación propiamente dicha, o ingerir el alimento. Entonces, importante, y vuelvo a repetir lo mismo, y disculpen, pero para nosotros es importantísimo esto, el alimento no entra solamente en la boca, sino que entra por todos los sentidos y es realmente digamos, presenta una variabilidad de situaciones que no se nos puede ir, no se nos pueden escapar. Tenemos que tener una mirada holística de la situación. Brenda. Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nombraba Gaby de los pasos, vamos a nombrar ahora los... Perdón, pero se me va porque toco. Este es un enfoque, el nombre en inglés es SOS Approach to Feeding, que significa un enfoque de alimentación basado en la secuencia sensorial oral propuesta por la doctora Key to Me, que es tiene una clínica en Estados Unidos. Entonces, lo que ella expone son los diferentes estadios y procesos sensoriales por los que el chico tiene que pasar hasta poder llegar a ingresar el alimento a la boca. Entonces, en el primer escalón vamos a tener la tolerancia. En esto a lo que hace referencia es que el chico pueda tolerar estar en un mismo espacio con el alimento. Primero, obviamente, que esté en el mismo espacio, después que esté en la misma mesa con el alimento, aunque sea más alejado, después que esté con el alimento más cerca, solamente tolerar, estar en el mismo espacio, tolerándolo y nada más que eso. Esto es como lo básico y desde donde se arranca. Después que interactúe, pero con un utensilio de por medio. Entonces, por ejemplo, primero que pueda tocar este alimento con un tenedor, que pueda pasar este alimento del plato a un bowl, que pueda pasar el alimento y jugar quizás con el alimento mediante un utensilio en el plato de otra persona, después en el plato mismo, ¿sí? O con la servilleta, jugar de distintas maneras o interactuar, pero con un intermediario. El tercer escalón sería lo que es el olfato, ¿sí? Que pueda permanecer en el mismo espacio, tolerando también lo que es el olor, que pueda ingresar a la cocina cuando la mamá está cocinando ese alimento, que pueda estar en el espacio o en la mesa también, tolerando y teniendo la intención de acercarse y oler ese alimento. El cuarto paso sería lo que es el tacto, ¿sí? ya con las manos, propiamente dicha, obviamente siempre desde lo más distal hasta lo más proximal. Entonces, primero con las puntas de los dedos, que intente tocar con las puntitas de los dedos, después con las palmas de la mano, después que pueda ir manipulándolo dentro de las manos, acercándose más a lo que son el antebrazo, y por ejemplo ahí hacemos
dentro del consultorio más juegos que involucren mancharse y jugar más profundamente con este alimento, y ir subiendo de a poquito, como muy progresivamente, hasta lo que es la zona de la cara, cerca de los cachetes, cerca de la mejilla, hasta llegar a lo que son los labios. El quinto paso sería el gusto, también desde muy progresivamente, a ver, primero que pueda lamerse la lengua, los labios con la lengua, cuando tenga ese alimento que se acercó solamente a la boca, después que pueda morder un poquitito y escupir inmediatamente, después que pueda morder un poquitito, masticar y escupir, y así muy progresivamente de a pequeños pasitos, hasta que pueda morder, masticar y escupir por un tiempo más prolongado. Para llegar al último paso, que sería la alimentación propiamente dicha, o digamos el comer, que es cuando ya puede masticar y tragar el bolo alimenticio y escupir un poquito primero, hasta llegar a lo último, al último escalón, al último paso, digamos, de este escalón, que sería poder masticar, tragar todo el bolo alimenticio de manera independiente y que pueda, digamos, llevar a cabo todo el proceso de alimentación. Entonces, nosotros tomamos esta herramienta, de este enfoque que propone esta doctora, para tener en cuenta cuáles son los pasos que necesitamos y los aprendizajes sensoriales que tiene que tener ese chico para poder llegar a introducir el alimento a su boca. Entonces, ahora lo que vamos a ir diciendo son algunas estrategias y pautas que pueden tener en cuenta tanto en el hogar como en el contexto en el que se desempeñe el chico en lo que es la alimentación. Puede ser pautas que pueden tener en cuenta en el colegio o en la casa de algún familiar, depende de la rutina de cada uno, de cada niño y de cada familia. Entonces, proporcionar un horario regular, ¿sí? Evitando un poco lo que hablábamos antes, esto del picoteo, ¿no? Como los horarios desorganizados en la comida, sino que tenga un horario establecido para cada comida y que pueda respetarse. Y esto también está relacionado con los procesos anticipatorios. Digamos, cuando un niño tiene una regulación en este proceso de poder saber qué es lo que va a pasar antes, también les sirve para llegar al momento de alimentación de manera más organizada y saber qué es lo que se viene. Y en nuestro caso poder ofrecerles, si no puede llegar, alguna estrategia de regulación para poder sostener esta llegada. Sí. Por otro lado, minimizar las distracciones, ¿sí? Todo lo que sea aparatos electrónicos, televisión, algo que lo distraiga y lo saque, digamos, de alguna manera de esa implicancia en el acto de comer, sino como distrayéndolo. Bueno, sentarse a comer junto a ellos, esto algo que nombraba Gaby al principio en relación a que los niños aprenden de las conductas de observar a los adultos. Entonces, una de las mejores maneras, ¿cuál va a ser? Que el adulto se siente al lado, o en la familia en sí, y que pueda, digamos, observar cómo es el momento de la alimentación. Sí, quizás esto va a ir siendo paulatino, porque sabemos que a muchos chicos el poder participar en el momento de la alimentación con toda la familia muchas veces lo abruma, pero bueno, ir acercándonos lentamente a este ideal, ¿sí? Después también, evitar bebidas como gaseosas o colaciones o este tipo de snacks antes de la comida, por lo menos 1 hora y media antes. O el tiempo que sea necesario, pero teniendo en cuenta esto de ir regulando de a poquito el apetito del niño. Y no obligarlo a que coma determinado alimento. Vimos recientemente todos los pasos que se tienen que cumplir para poder que tolere el ingreso del alimento a la boca. Entonces, tener en cuenta estos tiempos, respetarlos, y por lo menos ir intentando con entre 5 y 10 repeticiones, pero mientras va a servir esto, que lo tolere en el plato, y que ingrese lo que es el sistema visual y el sistema olfatorio. Estas son algunas actividades, juegos, sugerencias que nosotras llevamos a cabo en el consultorio, pero que se pueden reproducir en su mayoría en lo que es el ámbito del hogar o en el contexto en el que se desempeña el niño. Entonces, nosotros empezamos trabajando desde el juego propiamente dicho, donde empezar a trabajar quizás la tolerancia desde lo visual para poder llegar a procesos más amplios. Quizás
siempre nos dicen, ustedes se las pasan jugando, sí, nosotros nos pasamos jugando porque creemos que es la mejor forma de poder llegar a los logros, porque necesitamos que eso sea placentero, y que realmente la motivación intrínseca nos permite llegar a los procesos de aprendizaje y de logro. ¿Sí? No sé si querés decir más de esto. Bien, entonces vamos a tener, por ejemplo, aplicaciones de juegos que hay, bueno, infinidades, en lo que involucra también lo que es la preparación del alimento mediante una tablet o un juego electrónico, ¿no? Pero también de alguna manera se va acercando a ese alimento, bueno, dibujar los alimentos, animarlos. Hay, bueno, una serie de juegos de reglados, ya sea memotest, bingos, estos sets de frutas, que también está bueno porque vienen con el cuchillito, y también sirve para, de alguna manera, practicar lo que es más la habilidad motora del cortado. Hay de distintos materiales, en el mercado la verdad que hay una gran variedad, y también, por ejemplo, el juego con plastilina, reproducir cierto alimento, y después, por ejemplo, jugar a darle de comer a un muñeco, darle de comer a papá, mamá, entonces, de alguna manera, ir acercándose a ese alimento. Entonces, como nombrábamos anteriormente, esto de darle de comer, ¿qué puede ser? Darle de comer ya sea la plastilina o el alimento de plástico o el alimento propiamente dicho. Claro. Y por otro lado también... Perdón. Acá, una de las cosas que nosotros hacemos es empezar a jugar con la comida. Si bien en la filmina anterior daba de poder jugar con otros juguetes, empezar a jugar con, como está acá, los fideos, empezar a tener, no sé, por ejemplo, la papilla, o tener la papa directamente y llevarla de un lado al otro y pintarla, y bueno, ahora vamos a ver, y hacer caras. Empiezo a manipular la alimentación que en algún momento va a llegar a la boca. ¿Sí? Entonces, sí, por ahora estamos en lo que es el juego, o sea, acá no vamos a pretender de ninguna manera que el chico pueda ingresar este alimento a la boca, pero sí que pueda manipular y de alguna manera, mediante el juego y la motivación, ir acercándose. Hay infinidad de dibujos, o sea, acá hay que dejar volar la creatividad. En internet hay muchos ejemplos, por ejemplo, los que siguen ahora. Sí. David, si querés pasar. Ahí está. Entonces, esto ya es con el alimento más cocido, ¿no? Entonces también darle oportunidades de juego con ese alimento, ya sea, bueno, frutas, el alimento que se quiera incorporar. Sí. Lo importante acá también es que, por ejemplo, nosotros hacemos este tipo de juegos, pero no implica que el chico esté sentado, ¿sí? Muchas veces cuando el niño necesita movimiento, lo hacemos por medio, no sé, de un circuito, y dentro del circuito vamos a evaluar qué tipo de movimiento necesita para poder regularlo, para poder llegar a esta tolerancia. Digamos, ahora acá ustedes ven estas imágenes, pero en realidad dentro del proceso terapéutico uno tiene en cuenta un montón de variables para que el niño pueda llegar a esa tolerancia. Acá, por ejemplo, son, bueno, algunos como ejemplos de teleterapia, ¿no? Actualmente, de lo que es el juego con alimentos. Como vemos en la primera foto, por ejemplo, el niño está interactuando con una tijera. El alimento está cortándolo con su mamá, la banana, y después en la siguiente foto está jugando con el alimento, formando una cara. En la segunda foto también. Algo que tenemos en cuenta, más allá de, digamos, durante la sesión, en algún momento se hizo esta actividad para armar la cara, y después se planteó otra actividad, pero la pauta que se le dio a ambas mamás fue, bueno, ahora vamos a hacer otro juego, pero que el alimento se quede en el ambiente, correrlo más adelante, ponerlo a un costado, lo que sea, pero que el alimento llegue desde la información visual y olfativa. Y en el caso de que tenga que, por ejemplo, ya sea guardar este alimento después de jugar o tirarlo o lo que sea que vayan a hacer, que sea el niño el que lleve el plato a la basura, que lo tire, que lo toque, que lo corte, que sea él, digamos, el que esté involucrado en esta actividad. Sí, si puede limpiar los platos también. Hay todo un proceso que se da que tiene que ver con los requisitos para poder tolerar, no solamente el poder comer, sino introducir la boca, sino tolerar la actividad en sí. Bueno, por otro lado, acá ya más
relacionado con lo que hablábamos antes que necesitamos, que son las praxias motoras, de alguna manera hacer algunos juegos que estén involucrados con lo que es la succión, el soplar. Entonces podemos jugar con burbujeros, con sorbetes, soplamos la pelotita, soplamos la viborita, agarramos un papelito y tenemos que, digamos, soplar para adentro con el sorbete, acercarnos también desde lo que es más lo táctil, utilizando distintos juegos con texturas, pasándolo por todo lo que es la zona oral, utilizando cremas, entonces ir acercándose más ya a lo que es la zona oral. Bien, acá, por ejemplo, vamos a como jugar a darle vida, ¿no?, a estos alimentos, y por ejemplo, como dijimos antes, le damos un besito, entonces estamos jugando con este alimento, y le estamos dando un beso, y sin querer se está acercando ya a todo lo que es la zona oral. A veces mucho de lo que hacemos en el consultorio, por ejemplo, planteamos, como para hacerlo de manera más divertida, planteamos un circuito motor, entonces hay que darle de comer al monstruo. Pero la ruleta nos dice que el monstruo dice que la comida se la tienen que dar en la mano, entonces el nene tiene que ir haciendo el circuito con la comida en la mano. Ahora la ruleta dice que la tenés que llevar con una cuchara en la boca y el alimento. Ahora la ruleta dice que tenés que llevarlo entre los labios y después se lo das, o sea, no estamos acá todavía intentando que el chico coma el alimento de ninguna manera, pero se está acercando paulatinamente a la boca. Obviamente que mediante un juego, mediante un tercero, otro chico que se puede incluir, la competencia, ¿no?, buscando la motivación siempre y que sea realmente algo que lo motive y que lo pueda realizar ese niño, pero nuestro objetivo siempre va a estar como ir acercándose de alguna manera a ese alimento. Sí, y dentro de los desafíos que hoy tenemos, quizás dentro de lo que es la virtualidad, es poder llevar esto a las casas y entendemos que los papás muchas veces están cansados, pero bueno, tiene que ver con esto, con ir paso a paso en este proceso de ir acercando el alimento a la boca para poder después masticar y poder ingerir. Entonces, bueno, como decíamos antes, tenemos que darle tiempo de habituación y tolerancia a este estímulo, y va a ser muy importante contar con algún alimento que ya sea aceptado previamente por él y que sea de su agrado para saber que luego lo va a poder incorporar. Sí, y volvemos a repetir, la habituación tiene que ver con los procesos graduales que se van a ir dando. En el momento que él se pueda habituar, quiere decir que su proceso lo ha logrado. Entonces vamos a ir como aumentando paulatinamente la distinta escalera que le fuimos nombrando antes para ir logrando los pasos. Bueno, en relación a lo que es la presentación del alimento, bueno, tener en cuenta que usemos utensilios que ya sean previamente también aceptados y que sean fácil de manipular. Nosotras como terapistas ocupacionales siempre vamos a buscar lo que es la independencia, ¿no? Entonces vamos a buscar que ese tenedor que le damos sea fácil de agarrar, para que pueda pinchar solo y llevárselo a la boca de manera independiente. También es importante evaluar las texturas y el material, a ver, evaluar si necesitamos engrosar alguno de los utensilios, si necesitamos hacerlo quizás con una goma eva, con algo que sea un poco más amigable, que favorezca la toma, para poder llevar a cabo la alimentación de manera independiente. Y acá, y acá verán que no solamente trabajamos la alimentación, sino todo lo que se trabaja en la alimentación también son prerequisitos para otras áreas. Por ejemplo, el tema de la escritura. Si nosotros trabajamos mucho esto, seguramente la toma y la aprehensión de la escritura va a ser diferente. Entonces, es como un trabajo bien holístico que se hace por medio de la actividad que para nosotros es la ocupación. Lo que tratamos de darle, que esa ocupación tenga un significado para este chico y para este niño o niña, y que realmente sea intrínsecamente placentero. Sí. Bueno, por otro lado, probar distintas formas de presentación, o sea, de ese mismo alimento. Quizás, bueno, puede ser rallada en puré, o por ejemplo, no sé, la zanahoria en vez de rallada puede ser cortada en cubitos, ¿sí? Buscar como distintas maneras de ese mismo alimento, presentarlo de alguna manera que quizás le sea un poco más divertido, le sea más llamativo porque no lo conoce, intente probarlo, porque quizás está asada, porque está en puré.
Y bueno, importante introducir de a un solo alimento nuevo por vez. Sí, y cuando, bueno, después lo va a decir un poco más adelante, cuando se introduce un alimento, se empieza otra vez desde la escala. O sea, empezamos nuevamente todo el proceso. Bueno, estos son algunos Modelos. artilugios que hay en el mercado. Lo ponemos como a modo de presentación de que lo vean, pero la verdad es que es algo que se puede hacer de manera casera, por ejemplo, lo que son los separadores de alimentos. Sabemos que, bueno, muchos chicos también tienen esta cuestión de que no quieren que los alimentos se toquen entre sí o que los colores no se mezclen. Entonces, bueno, hay determinados elementos que se venden, ya sea desde lo que son separadores, como lo que son platos, que también hay de distintos materiales, de plástico, más de goma, con caritas, con animales, hay, bueno, de un montón. Y nosotros, perdón, vamos a trabajar la selectividad y dar la prioridad. Yo quizás en este momento sigo trabajando, digamos, puedo permitir la selectividad de que las cosas no se junten, pero porque mi prioridad es que introduzca el alimento. La verdad es que no me molesta en este momento del proceso, quizás, que los alimentos se junten. Lo que a mí me interesa es que coma, ¿sí? Entonces, bueno, esto tampoco vamos a exigir o darles desafíos que son altamente complejos si yo quiero que coma, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también hay momentos donde uno plantea cuáles son las prioridades del proceso terapéutico. Y esto se hace en conjunto con la familia. Después también, bueno, en relación a por ejemplo, las cucharas, también hay en el mercado que vienen con texturas. Tenemos que saber que, por ejemplo, las que son de metal pueden ponerse o frías muy, muy rápido o calientes muy rápido. Entonces, evaluar el material que se va a utilizar según lo que el niño necesite. Sí. Bueno, algunas estrategias más, esto de no dejar de presentarle el alimento, ¿sí? Si él no lo quiere comer, bueno, lo dejamos igual cerca de la mesa para que ingrese, como dijimos anteriormente, desde lo que es el sistema visual y olfatorio. Hacerlo partícipe de la planificación de las comidas, ¿sí? Y en la preparación. Entonces, quizás, obviamente teniendo en cuenta la particularidad de cada familia, sabemos que muchas veces no tienen el tiempo para que el niño pueda participar en el proceso, hacer la comida. Bueno, ahora en cuarentena quizás sí lo pueden hacer un poquito más, pero entonces, de alguna manera, él, más allá, además de que a nivel sensorial ya va, digamos, amigándose con ese nuevo alimento, o con ese alimento que se desee que quiera, a su vez, de alguna manera lo anticipa, entonces se elimina este efecto sorpresa. Entonces él ya sabe que esto es lo que va a comer después, o esto es lo que se va a llevar a la casa de la abuela para comer, y de alguna manera lo vamos anticipando. Y previamente con esto estamos trabajando ya la tolerancia a lo que va a ingerir. Entonces, el poder prepararlo, lo prepara él, lo puede ejecutar, va sintiendo los olores, las texturas, hasta el momento que se sienta en la mesa y lo va a introducir en la boca, ¿sí? Se le da toda una anticipación del procesamiento sensorial para que lo pueda digerir. Y iba a decir algo más, y bueno, no importa, sí. Bien, los alimentos que vamos a incorporar tenemos que tener en cuenta que estén medianamente aceptados por toda la familia. ¿Sí? Muchas veces nos ha pasado que quizás llega un niño con que la mamá cuando vamos a la evaluación dice, pero ese alimento el papá tampoco lo tolera. Entonces, bueno, tener en cuenta que medianamente los alimentos sean aceptados previamente por todos y, bueno, que el alimento que se quiere incorporar pueda estar acompañado por otro alimento que ya sea previamente aceptado por el niño. Sí, y también una de las cosas importantes es que cuando uno empieza a ofrecerle un alimento, no lo va a incorporar de un día para el otro, sino que va a llegar a un proceso y es muy largo. Y no hay que bajar los brazos. Sabemos que es difícil, estamos ahí nosotros para sostener, para acompañar, si es necesario, nada, nos mandan mensajes, pero vamos a sostener, pero tienen que seguir sosteniendo. Y acá son importantísimos ustedes, son los que van a hacer que el proceso para el niño sea más fácil y que se llegue al logro, que el niño llegue al proceso de logro. Y como cierre, creo que estamos bien, ¿no? En tiempo. Bueno, la idea es, cuando llegan las familias al consultorio,
o ahora en la virtualidad, llegan con esto de va a poder, se va a poder lograr, y lo plantean así como algo muy, muy lejano. Entonces, cuando se hace el proceso de evaluación, ya se ponen metas. En esas metas nos permite llegar y a desarrollar distintas etapas para convertir en un plan de acción. Ese plan tiene distintas acciones y a largo plazo, seguramente, dentro de los tiempos del niño, se va a convertir en realidad. Muchas veces yo digo que hay que creer en nuestros hijos, en nuestros niños, y habilitarlos a que logren estas situaciones. No hay que poner tapas y crear dentro de esas acciones los puentes para que puentes diferentes para poder lograr esta realidad. Bueno. Bueno, muchas gracias, Gaby. Si podés interrumpir la pantalla compartida, así les vemos las caras. Ahí está, genial. Ahora las chicas les van a transmitir algunas preguntas, que llegaron muchas, a través del chat tanto de Facebook como de Zoom. Creo que Ceci tenía que empezar, ¿no? Sí, hubo varias preguntas en relación a las bebidas, muchas relacionadas con las bebidas calientes, cómo se podían ir incorporando. A ver, el tema de las bebidas calientes, vuelvo a decir lo que les dije en el proceso de la charla. Necesitamos determinar cuál es la forma que procesa ese niño. Entender de qué manera voy a ir acercándole el estímulo. Si yo tengo un niño que tiene un patrón de evitación y que ese patrón de evitación es muy fuerte, la forma de acercar el estímulo va a ser de manera constante, de manera paulatina y siempre, en tiempos y en ritmos. Si yo tengo un niño hipersensible, con un patrón de sensibilidad muy fuerte, no solamente me va a rechazar, sino que al mismo tiempo van a aparecer conductas. Entonces voy a tener que ir trabajando la tolerancia a esto de la temperatura, mucho más lento, que quizás le voy a tener que ir dándoles como graduación a la temperatura. ¿Se entiende? Depende mucho. Ahora, si tengo un niñito de muy bajo registro, seguramente voy a tener que ofrecerle algo con mucho registro para que lo registre. ¿Sí? Y si tengo un niño con combinaciones, voy a tener que ver en este proceso de la combinación de los patrones, de qué manera introducir las estrategias para que no me aparezcan conductas que los desregulen. ¿Sí? Entonces, acá realmente tiene que ver con la particularidad de cada niño. Yo puedo dar, digamos, ejemplos, no sé, podemos empezar con temperaturas, empezar con quizás líquidos que sean más espesos para darle mayor peso y que la tolerancia a la temperatura vaya siendo lentamente, para que no sea algo que sea de una impronta, ¿se entiende? Puedo dar muchas estrategias, pero depende de cada niño, depende de la manera de que él pueda registrar o tolerar el estímulo. Incluso Bien, también, Gaby, en relación a lo que nombrabas de espesar la bebida, se puede utilizar espesán justamente para, de alguna manera, espesar esa bebida. Más allá de, hay bebidas que son un poquito más consistentes que otras, pero particularmente agregarle esto, el espesán, para que sea un poquitito más consistente. Gracias. ¿Y algunos tips para que coma más lento? A ver, tenemos los típicos, que se usan mucho desde quizás en modelos conductuales, que tienen que ver con el reloj, con los alertas, con, por ejemplo, contar, bueno, vamos a masticar este pedacito hasta 5 veces. Bueno, y ahí quizás en ese medio, que contás hasta 5 veces,
estableces una comunicación donde, uy, ¿te acordás lo que hicimos ayer? Y vamos como aumentando los tiempos indirectamente. Entonces, ahora vas ahí. Van a ver que yo muchas veces lo que hago es sentarme en el consultorio, ¿no? Sentarme al lado de ellos y de repente sostener, sin que ellos se den cuenta, su brazo desde el nivel de codo o del hombro para darle la información propioceptiva a nivel tiempo. Bueno, hasta acá llegaste. Bueno, ahora, dale, seguí. Empecemos a comer. Y solamente es quizás tocarlo. Entonces uno le va marcando el tiempo de manera externa y lo percibe a través del cuerpo. ¿Se entiende esto? Y los Sí, relojitos, Gaby, que son los relojitos de cocina. Sí, eso, bárbaro. bueno. Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Y para adolescentes hay algunas estrategias? Depende, adolescentes, Claro. depende de qué le esté pasando a ese adolescente. No sé si no come o quizás una de las cosas que yo tengo muy en cuenta en los adolescentes tiene que ver con los cambios hormonales en la alimentación, donde, digamos, de repente dejó de comer y, digamos, porque no puede determinado sostener una sensación interna que pasa con algo de este proceso hormonal. Esto también hay que tenerlo en cuenta. O también entender que muchas veces los chicos crecen y les dejan de gustar cosas. Y no exigir, entender que son adolescentes y respetar también los gustos. O directamente, si no come nada, a ver, nosotros tenemos ahora una nena que llegó con 8 años, 9, y no come nada. La realidad es que o comen muy poco y mucha comida de chatarra. La realidad es que tenemos que empezar con un proceso mucho más lento porque hay un proceso de aprendizaje ya instalado. Entonces tenemos que como volver a reaprender un montón de situaciones. Lo que sí digo es, la comida se sigue presentando, se sigue tolerando, se sigue presentando ahí visualmente y no cansarnos, porque en algún momento lo va a poder tolerar, en algún momento vamos a poder llegar a encontrar el mecanismo de regulación a que lo pueda introducir. Pero no tenemos que bajar los brazos, ¿sí? Y no sé, algo en particular, Bren, de adolescentes. No, hay muchas pautas de las que nombramos se pueden aplicar en adolescentes. Sí, quizás, a ver, esto de los juegos o más infantiles no, pero bueno, buscar la manera de que de alguna manera intente también interactuar con ese alimento de alguna manera más, que no sea tan infantil, digamos. Acá surge mucho la creatividad, no solamente del terapeuta, sino también de la familia, ¿no? Y el Mira, niño. y del niño, pero empezar a darle una lectura a ese sujeto, a ese niño, niña, adolescente, empezar a ver qué le gusta, qué le deja de gustar, y no sé, de repente, ahora se me viene a la cabeza, no sé, crear jugos, esos que se usan para ir a bailar, por ejemplo. Y nosotros tuvimos una vez, hace ya un tiempo, en uno de los consultorios, que creamos diferentes tipos de jugos, hicimos un baile. Y quizás por medio del baile y el poder incorporaba distintos tipos de textura. Acá, y yo creo que la terapia ocupacional es así, es mucha creatividad, es mucho jugar y poner, jugar pero en el buen, no jugar infantil, ¿no? En esto de jugar, jugar a experimentar, jugar a lo que nos apasiona. Y creo que como terapista, y creo que las profesionales seguramente me acompañan en esto, nos divertimos junto con los chicos. Y eso es, creo que una pasión, es poner, digamos, el juego y encontrarle las características particulares de cada niño. Creo que nada, es lo más lindo. Bueno, muchas gracias Gabriela y muchas gracias Brenda. Hay muchas de las preguntas que se hicieron, que a lo largo de la charla ustedes las fueron contestando. Igual las familias van a tener la posibilidad de volver a verla por Facebook, va a quedar, así que la van a poder ver varias veces y también la vamos a subir al canal de YouTube por si la quieren volver a ver.
Les agradecemos mucho, hay muchos agradecimientos, dicen que es muy difícil encontrar profesionales que trabajen este tema de la nutrición, así que, bueno, esto es algo que dijeron en el Facebook, así que les agradecen muchísimo todo lo que nos aportaron hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, Yo muchas creo que- gracias. Una cosita solo, yo creo que la terapia ocupacional día a día está creciendo y muchas de mis colegas se están formando y hay muchas más formadas que yo y que Brenda, y solamente nada, pónganse en contacto, nosotros nada, tenemos una red de terapistas ocupacionales que estamos creciendo y nada, van a encontrar y hay muy buenas y yo creo que lo hacen con mucha pasión. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por el compromiso, como siempre, y por participar de nuestra jornada. Y bueno, a los demás les decimos que no se olviden que seguimos hoy con la jornada. A las 5 de la tarde vamos a estar con natación inclusiva. ¿Sí? Nos encontramos otra vez acá. Bueno, no sé si querían decir algo más, chicas. Bueno. Muchas gracias a todas. Muchas gracias por estar. Las queremos, un beso grande. Bueno, nos vemos a la tarde. Gracias. Un Bárbaro. besito. Nos vemos. Chao, nos vemos.